ese material que finalmente vamos a obtener y vamos a caracterizar y por supuesto vamos a testear en la aplicación concreta y real que estamos buscando. Entonces, bueno, creo que a esta altura ya sabemos todos de qué se trata la nanociencia, que es el estudio de sistemas de un tamaño muy pequeño, ¿sí? Del orden del nanómetro. En el ámbito donde estamos no hace falta aclarar a qué nos referimos con esto, pero sí lo que es importante es que nosotros en realidad lo que hacemos es utilizar eso para diseñar, crear, sintetizar, manipular la materia de esa escala y generar en nuestro caso materiales que cumplan con estas aplicaciones específicas que decíamos. La nanotecnología es una combinación de muchas áreas de trabajo, o sea, no se puede encarar simplemente desde un área, sino que es multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, o sea, se empiezan a mezclar lenguajes de las distintas disciplinas para poder generar esta nueva tecnología que está en casi todos los campos de aplicación. Acá simplemente hay algunos ejemplos, pero realmente hoy por hoy abarca casi todas las aplicaciones que uno podría imaginarse y como que cada día son más las aplicaciones que cuentan con nanomateriales, nanosistemas, nanoinsumos, nanoelectrónica, distintas áreas de la nanotecnología. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros desarrollamos materiales, y todo esto se basa también un poco en lo que vemos en la carrera de grado de Ingeniería en Materiales, que tiene que ver con la relación entre la estructura del material que proviene de cómo lo obtuvimos, de sus elementos de partida, pero también del procesamiento, para generar propiedades específicas. ¿Para qué? Para una aplicación dada. Esta es la metodología que yo les contaba de trabajo, y en este caso vamos a nombrar 3 pequeños ejemplos de aplicaciones concretas, en qué estadio está cada uno y qué es lo que tratan de resolver. Lo interesante del que les voy a contar es que, como dijo bien José, nosotros hacemos materiales compuestos termoplásticos, o sea, hacemos compuestos de una matriz polimérica, plástica, ¿sí? En general biodegradable, como también dijo José muy bien, con agregados de nanorefuerzos. En este caso particular, vamos a usar las 3 veces la misma matriz, combinándolo con distintos refuerzos para obtener cosas que sirven para distintas aplicaciones, muy diferentes. El primero se llama Unibio, es una plataforma para el desarrollo de agroinsumos sustentables, que tiene como 2 equipos de trabajos de investigación, que uno son de Ciencias de Materiales, que es nuestro grupo, y el otro es el grupo de Fisiología del Estrés de Plastas, que está en el IIB, es el Instituto de Investigaciones Biológicas, que también está en Mar del Plata y es de doble dependencia, al igual que el INTEMA, entre el CONICET y la universidad. Nosotros empezamos trabajando siempre a escala de laboratorio, eso es siempre nuestra primera etapa, para después, con las formulaciones optimizadas o los materiales que cumplen los requerimientos, pasar a una etapa de planta piloto. Esto tiene que ver con acercarnos a la realidad de la industria, porque cuando uno desarrolla algo en un laboratorio, puede publicarlo, puede patentarlo, puede protegerlo, pero si uno llega a esa etapa mucho más cercana a la de la industria, luego esa transferencia o vinculación con el sector productivo, el desarrollo de productos y la comercialización es mucho más sencilla. Lo interesante es que tenemos estas facilidades de planta piloto y nos permite llegar hasta ese estadio. En este caso nosotros siempre nos encontramos con un problema a resolver, ¿sí? En este caso son los agroquímicos tradicionales, que todos sabemos los problemas que tienen. No puedo decir agrotóxicos porque me retan, pero yo los siento así, esos productos. Pero bueno, tienen alta toxicidad, son muy caros además, y tienen un impacto negativo en la salud humana, en la salud animal, en todo lo que es el medio ambiente. Y además, hay otra cuestión, que es que después esos alimentos nosotros los consumimos con algún residuo de agroquímico que pueda tener, sobre todo lo que son frutas y verduras. ¿Qué nos propusimos? Hacer alternativas sustentables, que tengan, por un lado, alta estabilidad, porque la mayoría de los agroquímicos son en estado líquido, y nosotros proponemos hacer formulaciones sólidas, que se usen bajas dosis, que se liberen en forma sostenida, es decir, uno aplica el producto un día, y durante un tiempo que tiene que diseñar, en lugar de tener que volver a aplicarlo, ese producto se libera solo desde una matriz polimérica para ir a parar al lugar donde tenga su destino final. Este mismo tipo de estrategia nosotros lo usamos, por ejemplo, para el diseño de fármacos oncológicos. Es decir, la misma estrategia puede servir para distintas ramas de aplicación muy diferentes a su vez. Y por otro lado, por supuesto que sean biodegradables y biocompatibles, pero además que trabajen sobre algunas acciones que tienen que ver con las plantas. En este caso particular nosotros trabajamos con los mecanismos de defensa innatos de la planta. Es parecido a cuando a un ser humano nos dan una vacuna. En lugar de que nosotros apliquemos algo que mata a un agente externo,
generamos algo en el organismo, y en este caso en la planta, que hace que se defienda sola de ese agente externo. Y esa es la principal diferencia. En lugar de aplicar un herbicida que mata una maleza, hacemos que la planta se defienda de esa maleza que está creciendo. Esa es la diferencia conceptual. Toda la tecnología, yo solamente hoy les voy a hablar de partículas de quitosano, que es este polímero que estrella del que les quería charlar hoy, se basa en lo mismo, es un nanovehículo que adentro tiene un principio activo que nos interesa, ese principio activo es natural, es de origen natural, ¿sí? Porque una primera estrategia es vehiculizar o incorporar a los vehículos los mismos agroquímicos convencionales para bajarle la dosis, por ejemplo, y la toxicidad. Esto es un paso más adelante, que es directamente reemplazarlo por productos naturales. Este polímero quitosano, que lo deben haber escuchado, se obtiene de los exoesqueletos de crustáceos. Lo que es interesante es que hay mucho desecho en el sur de nuestro país, sobre todo en la Patagonia, en la parte de Puerto Madryn y demás, mucho residuo que genera contaminación visual, genera también daño en el ecosistema, porque se genera una especie de pirámide, si uno lo ve, que además de ser feas y tener mal olor, generan una cantidad muy, muy grande de gaviotas, que es en exceso, o sea, está en una situación poblacional mucho más alta de la que debería. Esas gaviotas terminan dañando las ballenas. Eso tal vez si alguno fue a Puerto Madryn y hizo la visita lo ve, tienen lastimaduras por el lomo, hasta pueden terminar matándolas directamente. O sea que el daño es realmente grave, y lo interesante es que a partir de un residuo con 3 procesos muy importantes y sencillos, químicos son en este caso, también hay métodos enzimáticos para obtenerlo, se obtiene este polímero que se llama quitosano, que tiene muchas características diferenciales. Vamos a ver que en cada una de las aplicaciones hacemos caso a algunas de las propiedades que nos interesa, que no necesariamente son las mismas. Acá pueden ver cómo se obtiene este polímero ya en cantidad de kilos en Gion, que es una empresa que está en el parque industrial de nuestra ciudad, y es una de las empresas con las que trabajamos en colaboración en cosas que nosotros no podemos hacer claramente a esa escala, ¿verdad? Podemos hacerlo en laboratorio, pero no a una escala precomercial. Ese polímero se obtiene y a partir del mismo se sintetizan partículas. Estas partículas pueden ser micronanométricas dependiendo de la aplicación, y se obtienen por métodos de gelación química muy sencillos. Eso vieron que a los de materiales algunos nos gusta la química y a otros no, entonces no vamos a entrar en detalle, pero el método se llama gelación ionotrópica, que es un agente entrecruzante que forma la partícula y encapsula en ese proceso el agente activo que nos interese. El secado se hace por spray, que esto es un proceso escalable a escala industrial. Este es un spray de laboratorio, pero hay spray, por ejemplo, la leche en polvo se hace con spray, para que se den una idea de procesos ya industriales de muchos años en nuestro país, y se caracterizan en función de el tamaño, la cantidad de principio activo y demás. En este caso son unas micrografías de SEM, las que les muestro con el tamaño de las partículas, y Active Principle ponemos en general. En este caso es ácido salicílico lo que estamos incorporando, que es una hormona de crecimiento que es útil para la mayoría de las plantas. Luego de hacer toda esta caracterización físico-química, donde pasamos por ensayos de DCC, TGA, vemos cómo está internamente ese principio activo, si está en función cristalina, si está en su fase más amorfa, todas las cosas normales de caracterización del material, tenemos que pasar a ensayos biológicos, y ahí es donde empezamos a interactuar con estas otras disciplinas. A mí por lo menos al principio me llamó mucho la atención qué estudiaban, cómo lo estudiaban, se aplican estos principios activos, y lo que se mira, por ejemplo, es cuánta masa aérea tiene, ven cómo crece la planta, las raíces, cómo se formaron, qué longitud tienen las raíces, cuántas raíces tienen. Todo eso nos habla de la calidad de la planta. Y después también se evalúa el fruto, por supuesto, el fruto que se obtiene desde ahí. Fíjense que la aplicación es muy sencilla, es por spray. Acá está un esquemita de cómo se sprayea o se aplica en forma de spray. ¿Por qué? Porque otra cosa importante cuando uno diseña productos que queremos que sean aplicados es no cambiarle mucho la tecnología a quien lo va a aplicar. Muchos agroquímicos se aplican por mochila en forma de spray, también habrán visto que hay como aviones que fumigan y demás, que eso también es en spray, con lo cual estamos usando una tecnología que para el productor agropecuario es sencilla, económica y la tiene a disposición. Eso le da mucha más factibilidad de llegar a la aplicación concreta. Bueno, los resultados son muy prometedores, no voy a ir al detalle de cada uno, después si a alguien le interesa lo podemos comentar, pero
realmente se ve una inducción en las propiedades antimicrobianas, la capacidad antioxidante de la planta, que eso es muy importante, cómo se mejoran los mecanismos de defensa, y todo lo que tiene que ver con la calidad de la planta y del fruto que se obtiene. Estos resultados que, como les contaban, son muy interesantes. Hoy por hoy estamos trabajando en una fase de incubación del proyecto Unibio. Lo que hicimos fue asociarnos a un emprendedor de negocios, porque todos los demás éramos científicas, somos casi todas mujeres en ese equipo en particular, que estuvo el año a principio de año en Startup Chile y ahora está en Corea incubándose, con la idea ya de montar una empresa de base tecnológica aquí en Argentina. Ya hay una montada en Chile, y la idea es que comercialice no solo los productos, sino comercialice el know-how. Ahí estamos trabajando también fuertemente con el CONICET y la universidad para crear esa empresa con todas las reglamentaciones que corresponden. Ahí nos vamos por ahí un poquito del área de materiales, pero para que entiendan el proceso de cómo vamos a tratar de hacer que esto llegue a la realidad. El segundo ejemplo tiene que ver con el desarrollo de nanocompuestos, de vuelta con el mismo polímero, pero acá el refuerzo es la bentonita, que es una arcilla de origen natural, en la que venimos trabajando hace más de 15 años. El salto cuantitativo lo dimos en un proyecto FONARSEC que tuvimos en el año 2010, donde pudimos armar completa nuestra planta piloto. En ese momento, bueno, tuvimos que alquilar un lugar para trabajar y demás. Ahora, por suerte, ya tenemos un edificio muy grande y muy lindo, donde esperamos recibirlos en algún momento que se pueda presencialmente también. Y en este caso el sistema lo diseñamos para eliminar arsénico de agua. El arsénico es una problemática importante en nuestro país, sobre todo en lo que es la extracción de aguas subterráneas, y también, más allá de los que provienen también de algunos fitosanitarios, agroquímicos y demás que por supuesto existen, tiene que ver con las áreas geológicas donde se desarrolló nuestra morfología, nuestro relieve, y digamos son inevitables porque están ahí. Hay una forma que es más compleja, que es el arsenito o el arsénico 3, y una forma que es menos tóxica, que es el arsénico 5 o arseniato. Por lo tanto, muchos de los procesos de remediación contemplan en una primera etapa la oxidación del arsénico 3 a arsénico 5. Existen muchas metodologías para tratar este problema, que fíjense cómo afecta a la zona chancopampeana. Son 4 millones de personas las que están afectadas por un nivel de arsénico mayor al que la OMS da como límite superior. También la Argentina en su código alimentario tiene valores diferenciales que no son exactamente estos. Y lo que trae como principal dificultad es el acre, es esta enfermedad que afecta mucho a niños, mujeres embarazadas, individuos que tienen deficiencia nutricional, o sea, siempre estamos hablando de comunidades vulnerables, que son las más afectadas por esto, y también personas con enfermedades preexistentes. Entonces, en este caso, nosotros, yo hoy les cuento esto de arsénico, pero también trabajamos en remediación de nitratos, nitritos, que también son un problema y generan muchas problemáticas, sobre todo en bebés recién nacidos menores de 6 años, problemas de muertes por asfixia y demás. También en lo que son contaminantes acuosos de colorantes de la industria textil, usando la misma metodología, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en el arsénico como ejemplo. Y en cada uno de esos casos, fíjense que hay una gran cantidad de metodologías disponibles para poder tratarlo. Cada una de esas metodologías tienen ventajas y desventajas que van desde el costo, desde la cantidad de electricidad que se consume, desde la complejidad de hacer la planta, si puede ser domiciliario o no, si usan productos químicos a su vez contaminantes, ¿no? Todo eso es lo que hace que la absorción por la simplicidad de operación, la simplicidad de mantenimiento, lo que tiene que ver con los costos económicos y la cantidad de materiales que pueden utilizarse diferentes para absorber el arsénico en este caso, sea uno de los métodos más favorables. Por supuesto que quien trabaja en otro método va a decir que otro es mejor, con lo cual acá tienen un panorama de ventajas y desventajas de cada uno. Bien, acá nosotros trabajamos de vuelta con este quitosano, que es biodegradable, biocompatible, no tóxico, antimicrobiano y antioxidante, pero principalmente es un muy buen absorbente de la mayoría de los iones metálicos, metales pesados, metales no pesados, metaloides, es muy bueno, tiene esa capacidad de absorber, y le agregamos la bentonita, que como les contaba, veníamos trabajando hace muchos años ya con ella, que además de ser de origen natural, le podemos dar un valor agregado, también como pensamos con el quitosano. Hoy por hoy la arcilla se usa en construcción, y no mucho más que eso, es muy económica y no tiene un valor agregado importante. Acá nosotros la modificamos químicamente, la transformamos en un producto químico, y es de bajo costo, y además es resistente químicamente, térmicamente, tiene una química muy versátil.
Las arcillas estas son silicatos laminares estratificados, o sea, productos inorgánicos que tienen estas láminas acá en el medio, ¿sí? Que se llaman galerías. Esas galerías tienen sodios o calcios, pero lo que tiene interesante es que le podemos poner casi cualquier cosa que querramos ahí adentro, manipulando su química y en forma muy sencilla por reacciones de intercambio catiónico. O sea, sale un catión y entra otra, sale un catión y entra otra. Es para los que son positivos. Nosotros también tenemos otra línea de trabajo, que son con hidróxidos dobles laminares, que son aniónicos, porque ahí hay otras sustancias que podemos anclar que no lo podemos hacer en este caso. Entonces la química, nos guste o no, está presente en la mayoría de los materiales y su diseño. Sintetizamos los nanocompuestos, acá esta primera etapa es a escala de laboratorio, y los caracterizamos por distintas técnicas. Acá lo interesante es diseñar las etapas de remoción de arsénico con algo cercano a la realidad también, lo que puede pasar con aguas reales contaminadas. Uno siempre empieza trabajando con un agua que tenga una concentración de la gente que quiere absorber en cierta cantidad, y después le empieza a poner otras interferencias, ¿no? Cuando validó su método, puede medir bien, ajustar, ahí sí ya empezamos a trabajar con aguas reales, que por supuesto no tienen solo arsénico, tienen calcio, tienen cadmio, tienen magnesio, tienen metidos productos orgánicos o biológicos contaminantes, y ahí la realidad es otra. Pero siempre la primera etapa es muy pura, muy prolija, es de laboratorio, y después de hacerlo en forma de batch, o sea, absorbo, mido, puedo trabajar ya en columnas, en una absorción continua, ¿sí? Bien, en este caso nosotros trabajamos con hidrogeles de quitosano, la bentonita sola y el material compuesto. Fíjense que todos tienen una muy alta capacidad de absorción, pero la ventaja que da el nanocompuesto son los tiempos de remoción, que son mucho menores, y además la capacidad de reutilización que tiene este material. Este caso particular es un trabajo que se hizo como un proyecto final de carrera de grado de Ingeniería en Materiales, con lo cual, José creo que fue jurado y todo, con lo cual está en una etapa preliminar donde estamos ajustando todas las variables que nos quedaron de esta primera etapa, haciendo el escalado y trabajando en la correlación de un método químico que usamos para medir, que es muy tedioso, muy complejo, con absorción atómica, con una colaboración acá con la uva, donde es un método mucho más sencillo y más sensible para poder determinar. La última aplicación, así no los aburro, ya sé que hablé mucho, creo que no me pasé igual todavía, es el desarrollo de geles y materiales para la elaboración de materiales de protección para el COVID. Me parecía que en este contexto era interesante contarles este último ejemplo, donde lo interesante es que cuando empezó a haber esta enfermedad en Argentina, este virus ya se declaró pandemia a nivel mundial, bueno, ya había un montón de distintos artículos, gente, noticias de cómo se transmitía, qué se transmitía. Vieron que primero no usábamos barbijo, después usábamos, ahora afuera no usamos y adentro sí, como que fue cambiando la información hasta de la Organización Mundial de la Salud. Se destinó mucho dinero a kits de detecciones y vacunas, lo cual es fundamental, y no estoy en contra, al contrario, me parece bárbaro que eso haya sido así, pero mucho menos se destinó al desarrollo de materiales de prevención. En ese contexto hubo un llamado de la Agencia Nacional, que ahora cambió de nombre, pero en ese momento era de promoción de científica y tecnológica, ahora es Agencia I+D+I, para proyectos de COVID. Yo no sé si ustedes recuerdan, eso fue en abril del año pasado, en 15 días se presentaron 910 proyectos y se financiaron 64. Este fue uno de los 64 proyectos financiados, que lo desarrollamos en colaboración entre el INTEMA y el INQUISUR, que es un instituto entre la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y CONICET, es de doble dependencia, donde nosotros con Verónica Lasalle, que es la directora de ese grupo, hacía 12 años que veníamos trabajando juntas con quitosano. Sabíamos que era absorbente, sabíamos que era antimicrobiano, y sabíamos que podía absorber virus, pero nunca habíamos trabajado con virus porque ninguno de los institutos se dedica a eso. Entonces, en función de cómo veíamos que se diseminaba el virus y demás, y la capacidad que tenía este material, fue que propusimos desarrollar estos materiales en forma de spray, por un lado, para aplicar a distintas superficies, y por otro lado, en forma de tratamiento para las telas, pero antes de la producción del textil, ¿sí? Durante la producción de la tela, antes de confeccionar las piezas. Dos estrategias distintas, pensando un poco en ese momento, en si pudiéramos volver a cosas que ahora vamos haciendo de a poco, como ir a la escuela, tomar un transporte público y demás. En ese momento parecía prácticamente imposible.
Y si bien hubo mucha discusión, porque algunos decían, no, el virus en la superficie dura 1 hora, 2 horas, los estudios de los papers científicos demostraban que duran entre 4 horas y 9 días dependiendo de la superficie. Y nosotros, por supuesto, que siempre nos basamos más en lo que tiene que ver con los resultados científicos, ¿no? Los virus corona existen hace mucho tiempo, con lo cual había mucha gente que los venía estudiando, no es algo nuevo, pero para nosotros fue novedoso readaptar lo que veníamos haciendo a esta aplicación y novedoso empezar a trabajar con virólogos, bacteriólogos y gente de esa otra formación, lo cual también lo hizo multidisciplinario. Partimos de vuelta del quitosano, en este caso utilizamos sales de plata y cobre que potenciaban sus propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas. Esto también es interesante porque no es una respuesta que sirve solo para el COVID, sirve para un montón de virus, para bacterias gram positivas y gram negativas y para hongos patógenos. Eso están presentes muy normalmente en nuestra vida y creo que nosotros cada vez vamos a tener más cuidado, pero sobre todo en los que son clínicas y hospitales. Hay mucha gente que muere por una infección intrahospitalaria, entra por un motivo a la clínica y no sale porque le pasó algo en el medio. Entonces lo veíamos no solo con la potencialidad de responder a esta pandemia, sino de generar materiales que sirvieran a futuro. Y así fue como lo desarrollamos una serie de formulaciones, por supuesto pasamos por caracterizaciones físico-químicas, estadios de laboratorio, todo lo que contamos hoy para este nuevo sistema, y ahí empezamos los ensayos antivirales. En ese momento era muy difícil, nadie hacía ensayos antivirales, y empezamos trabajando con COVID bovino, con la gente del CIBETAN, que es un instituto también doble dependencia que está en Tandil, que son expertos en eso, y después evolucionamos hacia un virus herpes humano. El herpes es un virus mucho más robusto, porque el coronavirus, los virólogos le dicen que es un virus bobo, porque si vos le desactivas la corona ya no puede hacer más nada. Entonces, ¿en qué se basaban nuestros materiales? En que cuando el COVID entraba en contacto, ya no podía ni reproducirse ni contagiar. No es que se muera, pero básicamente deja de cumplir su misión de seguir transmitiéndose, que para nosotros era lo importante. Pudimos demostrarlo en el herpes humano, y posteriormente logramos hacer un convenio con el Malbrán, que era la única institución que podía manipular el virus, porque claro, la gente decía, bueno, te lo ensayan en Farestalle, que acá en Mar del Plata, ¿no? Que te hacen un test de COVID, pero ahí no se manipula el virus, ahí el hisopo pasa al equipo que lo testea y no se manipula. Acá había que manipular el virus, ponerlo en la superficie, aplicarle el producto y demás. El único habilitado era el Instituto Malbrán, y fue quien finalmente hizo los ensayos y validó el producto. En la parte de textil trabajamos con una cooperativa que se llama Textil Pigüé. Acá están los modelos que hicimos de estos tapabocas, más bien son tapabocas sociales, no son barbijos. Acá fíjense, el laboratorio se adaptó a impregnar metros de tela, porque empezamos con unas muestritas así chiquitos y después teníamos cosas colgadas por los laboratorios, este es en Bahía Blanca, y pudimos estudiar la efectividad también en estos tipos de tapaboca y la durabilidad en los lavados. Empezamos probando 5 lavados, terminamos en 10 lavados, vieron que también hay otros comerciales que no se pueden lavar, en realidad son de un solo uso. Nosotros no queríamos uno de un solo uso, porque nos parecía que íbamos a generar una cantidad de residuo en tela, que qué iban a hacer con todo eso. Entonces la idea después era, dura 5 o 10 lavados, pero después le puedes aplicar el propio spray, una vez que terminó el efecto de la tela original. Bueno, la parte del spray, obtuvimos un financiamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca, hubo un proyecto que se llamó Desafío COVID y ganamos ese premio para probarlo en instituciones de transporte público, fíjense acá está el transporte público, escuelas y unidades sanitarias. Ahí se está probando a campo el material. Esto también nos valió como equipo el premio L'Oréal CONICET a fines del año pasado, que fue otro financiamiento para seguir trabajando, y al día de hoy ya se licenció la tecnología a una empresa que lo va a estar comercializando, esperemos que en las próximas semanas, no sé si ya puedo dar el nombre o no, vamos a preguntar, pero bueno, lo importante para nosotros era que llegara a las personas, y en este caso fíjense que en uno de las estrategias fue crear una empresa de base tecnológica, y acá fue licenciar la tecnología a una empresa ya existente, con unas regalías que vuelven al sector público, que nosotros en particular en nuestro grupo lo usamos para seguir trabajando, o sea, lo usamos como un subsidio, lo que se cobra de regalías, no cobra ningún integrante del grupo dinero personal, es una decisión del grupo, una filosofía de trabajo del grupo, y por otro lado hay una cantidad de litros por mes que la empresa tiene que fabricar para donar a hospitales públicos, escuelas, comedores, centros barriales de emergencia y demás, que nos parecía que era algo fundamental.
Bueno, básicamente acá vamos a cerrar como ingenieros en materiales, que es la importancia que tienen los materiales a lo largo de la historia y que realmente pueden mejorar la calidad de vida. Eso es lo que yo quiero transmitirles en esta charla y decirle que nuevos materiales son nuevos desafíos, nuevos horizontes y distinta calidad de vida para la sociedad en general. Y eso me parece que cada uno desde su lugar lo puede aportar y creo que es algo muy relevante de nuestra tarea y de nuestro día a día. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que no haya sido muy largo y no se hayan aburrido y quedo a disposición para preguntas y también mi mail por si quieren más adelante contactarse.